Ok, creo que esos son nuestros anuncios. Hermanos, en esta primera charla me gustaría hacer 3 cosas con ustedes. Para comenzar, primero les voy a presentar un resumen de 9 Marks, nuestra historia y las ideas centrales que les dan forma a nuestro ministerio y misión. Y segundo, luego de eso, me gustaría conectar esta visión para la iglesia local con la palabra de Dios. Ojalá que esta visión bíblica, será la visión que podemos usar como el marco para las charlas que siguen. Y finalmente, para finalizar, terminaremos esta primera charla hablando de 5 lecciones prácticas que ustedes podrán aprender y, si Dios quiere, podrán aplicar en sus propios ministerios ahí en la edificación de iglesias sanas. Y ese es nuestro plan, así comencemos entonces con el resumen y la visión. Una de las preguntas que siempre la gente nos hace tiene que ver con los orígenes de la organización de 9 Marks. ¿De dónde vinieron las 9 marcas? Bueno, la primera aparición de las 9 marcas fue en el 91, mientras Mark Dever estaba realizando sus estudios doctorales en Inglaterra. Antes de irse a Inglaterra, Mark había plantado una iglesia en Massachusetts mientras estudiaba en el seminario Gordon Conwell. Y la iglesia, que en ese tiempo era una plantación pequeña, necesitaba un nuevo pastor. Y por lo tanto, el comité encargado de encontrar a un nuevo pastor le escribió a Mark pidiéndole sus consejos al respecto. Y así en el 30 de octubre en el 91 de Inglaterra, Mark les envió de vuelta una larga carta animando a los líderes de la iglesia que buscasen a un hombre que valorara esos 9 aspectos. Y luego, él escribió las 9 marcas. O sea, que buscasen un hombre que está cometido a la predicación expositiva, la primera marca. O segundo, un entendimiento bíblico de la teología bíblica, o sea, doctrina sana. 3, el evangelio y la conversación y la evangelización o evangelismo y la membresía y la disciplina y el discipulado y el crecimiento y finalmente el liderazgo bíblico. Y bien, 4 años más tarde, Mark Dever llegó a ser pastor de Capitol Hill Baptist Church, y con el tiempo estas 9 características se transformaron en una serie de artículos para la iglesia, y después de eso en un folleto y finalmente en un libro. Un libro se llama Las 9 marcas de la iglesia. Y en 98, el Matt Schmucker, quien estaba trabajando como un pastor administrativo en la iglesia, él fundó oficialmente el ministerio 9 Marks. Bueno, ahí está la historia. Así que ahora, ¿cómo se relaciona esta historia y vistazo general de 9 Marks con una visión bíblica de la iglesia? 9 Marks inició alrededor de una creencia sencilla, bíblica y fundamental, que la iglesia local ha de ser el punto focal para mostrar la gloria de Dios a las naciones. Nuestra visión en 9 Marks es sencilla. Iglesias que reflejan el carácter de Dios, que irradian el evangelio. Eso es lo que queremos ver. Y nuestra misión, como llegamos allí, es equipar líderes con una visión bíblica y recursos prácticos para mostrar la gloria de Dios a las naciones a través de iglesias sanas. O sea, edificando iglesias sanas. Esto es nuestra misión. Creemos que el mejor modelo para construir una iglesia es la fidelidad bíblica. Y estas 9 marcas captan ampliamente
los elementos claves que Dios prescribe en su palabra para la iglesia. Y en todo eso, 9 Marks tan solo busca mostrar el diseño de un modelo bíblico de la iglesia, o sea, una eclesiología bíblica. En un sentido, en 9 Marks, yo siempre digo que somos como plomeros. O sea, estamos colocando las tuberías necesarias para estructurar y construir una iglesia de acuerdo al plan de Dios. Y no es glamoroso, pero es muy importante porque, primero, si no tienes la tubería correcta, es como al renovar la cocina. Sus hermosas cubiertas y gabinetes no valen nada cuando están hechos de un desastre y tendrán que ser sustituidos. Y segundo, la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es aquella que debe mostrar la gloria de Dios en la tierra. Si pensamos en el Evangelio como un diamante hermoso, la iglesia sirve como la montura de metal precioso que lo elevan y lo muestran. Y eso tiene enormes implicaciones para la gran comisión. Jesús dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo se hace eso? La iglesia. No hay mejor manera de hacer discipulados que a través de iglesias bíblicas, sanas y vibrantes. Pero eso no será un proceso rápido y fácil. Yo me encanta ser un esposo y padre de 5 hijos. Y es la mayor bendición existencial que yo he experimentado como cristiano. Yo he sido cristiano 15 años. De ser parte de una familia es una bendición increíble. Pero a menudo yo les veo a mis niños y yo pienso, ¿van a alcanzar a un nivel de madurez suficiente en los 18 años que los tengo en mi casa? Porque yo veo que andan como locos y no tienen madurez para hacer nada. No escuchan, no aprenden lo que les enseño. Van a alcanzar un nivel suficiente de madurez para sobrevivir en este mundo. Yo pienso mucho tiempo pensando en eso y orando a Dios que lleguen a ese nivel. ¿Ves que los niños son como los discípulos? El proceso de crecimiento exige tiempo, paciencia, enseñanza y una familia grande para ayudar. Eso fue mi testimonio. Yo no siempre he sido cristiano. Tengo 38 años y de hecho los primeros 23 años de mi vida los pasé lejos de Dios. Esta fue una decisión que yo tomé conscientemente. Yo crecí en Houston, Texas, asistiendo a una iglesia universalista, Unitarian Church, lo cual me permitió definir la fe según mi propia razón y experiencia. Y además, tristemente, muchas de las iglesias cristianas que yo vi durante mi niñez, al igual que muchos matrimonios que yo conocía, parecían ser más bien una representación del infierno que un cuadro del cielo. Y durante la escuela secundaria yo me enamoré de Ayn Rand, una filósofa racionalista. Y así que, ya que no tenía razón para dudar de mi razón, la razón se convirtió en mi Dios. Y después de la secundaria, Jason, mi hermano gemelo, y yo nos fuimos a Washington, D.C. para estudiar allá en la Universidad de Georgetown.
teníamos planes ambiciosos de hacer negocios internacionales. Ahí hay una escuela de negocios internacionales. Pero fue durante mi tiempo en la universidad que las cosas de mi vida y en nuestra familia comenzaron a derrumbarse de una manera que ni yo ni mi propia razón fuimos capaces de entender. Mi padre cayó a adulterio y después de eso llegó un divorcio entre mis padres y después de eso bancarrota de la empresa de mi padre, fue abogado, y de ahí demencia. Él no ha sido, él no ha trabajado desde 95 por eso. Fue entonces cuando yo me di cuenta que yo no podía seguir viviendo solamente en base a la razón. En ese tiempo estaba viviendo en Santiago, Chile, ahí estudiando en la Universidad de Santiago, ahí, la Católica, la universidad allá, para todo el año. Y yo tuve que encontrar mi primer trabajo. Y yo comencé a trabajar como barman. Y es chistoso porque fue esta experiencia trabajando en un bar donde yo aprendí a hablar español, porque tú hablas sobre todo en un bar, la vida, la cultura, la religión, lo que sea. Y gracias a Dios, yo no era cristiano, no fui cristiano, gracias a Dios yo estoy usando esta experiencia de aprender español en un bar ahora para hacer mejor cosas, o sea, edificando iglesias sanas, ojalá. Gracias a Dios. Pero durante este tiempo, este año que yo estaba estudiando afuera, ahí en Chile, y trabajando como barman, durante este tiempo mi madre se fue a vivir a Washington, D.C. y ella y mi hermana se convirtieron al Señor y comenzaron a asistir a Capitol Hill Baptist Church. Y Jason y yo comenzamos a asistir con ella en el verano de 97, después de habernos graduado, solo para animar a mi madre. Y en ese tiempo, Mark Dever llevaba 3 años como pastor de la iglesia. Y a pesar de que yo no era cristiano, me gustaba escuchar sus sermones. Debido a mi concepción estereotípica de los cristianos y de sus predicadores, él me parecía un tanto gracioso y irónico poder escuchar a este pastor, un pastor bautista del sur, nativo de Kentucky, pero él se expresaba bien, él era inteligente y además de eso, él tenía un doctorado. O sea, en mi cosmovisión racionalista, no había categoría para una dicotomía como esa, o sea, un pastor de Bautista del Sur quien era inteligente y que habla bien. Yo nunca he conocido un hombre así que mi cosmovisión racionalista no apoya esta persona, este Mark. Entonces, un día, después del servicio dominical, mi mamá se acercó y me dijo, hey, Ryan. Sí, mamá. ¿No crees que por el bien de tu integridad intelectual, al menos deberías estudiar el cristianismo para estar seguro que lo entiendes antes de rechazarlo? Y como filósofo que yo era, está bien, ella tiene razón, mi madre tenía razón, así que yo acepté estudiar la evidencia en cuanto a Jesús y al cristianismo. Y Mark Dever y yo comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Y al comienzo yo tenía muchas dudas y preguntas. Pasamos un año juntos estudiando. Pero al ir estudiando las palabras de Jesús, yo me di cuenta que el cristianismo en realidad era el único sistema de pensamiento que daba respuestas completas y consistentes a las preguntas importantes y fundamentales de la vida. Y emocionalmente, mientras más me aferraba a este mundo y a sus placeres, yo estaba trabajando ahora como barman en Georgetown, viviendo una vida de placer. Mientras más me aferraba a este mundo y a sus placeres, las cosas parecían ser más surrealistas y infundadas.
fundadas. Fue entonces que Dios, en febrero de 98, en su gracia, Dios me salvó. Y 3 meses después, en mayo del 98, yo fui bautizado como creyente en el Señor Jesucristo. Y al hacerme miembro de la iglesia, al hacerme miembro de la iglesia e incluso al reflexionar sobre mi propio testimonio, yo pude ver que la iglesia local era el mejor programa, digamos, evangelístico de Dios, o sea, conducir a los no cristianos a Cristo. Y que la iglesia era el mejor programa del discipulado, o sea, edificar a los cristianos en Cristo. Y que el Señor me había hecho parte de una familia maravillosa. Yo recuerdo mi primera noche como cristiano. Yo entré a la oficina de Mark. Su oficina está en su casa. Vive y trabaja en el mismo lugar. Y yo entré viernes en la noche y yo le pregunté, oye, Mark, ¿qué hacen los cristianos los viernes por la noche? O sea, yo recuerdo que yo estaba haciendo los viernes en la noche. Yo no puedo seguir, yo sabía que yo no puedo seguir viviendo así. Pero yo era un cristiano nuevecito. Pero esta iglesia me acompañó y continuó discipulándome. Y por gracia de Dios yo crecí. Y al ir creciendo en la iglesia, yo aprendí versículos como la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Eso fue mi testimonio. La iglesia debe ser un reflejo de la gloria, del amor y de la pureza y de la unidad de Dios. Hermanos, la iglesia es el arma más poderoso en el arsenal del ejército de Dios. Es cosa de ver su poder en acción. La iglesia es el medio más efectivo de llevar a cabo la gran comisión y el gran mandamiento. La palabra proclamada que resuena en el cuerpo de creyentes, que sale por las puertas del edificio hacia todas las áreas de la vida. Y la palabra vivida que actúa como sal y luz en un mundo en tinieblas. Eso sí es poder de verdad. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es 1 de Juan, capítulo 1. Este versículo en 1, versículo 7 describe bellamente la relación entre el Evangelio y la iglesia. Déjame leer. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigos, ¿pueden ver la conexión? La sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Y tenemos comunión unos con otros y con Dios. Si andamos en la luz, es decir, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús. Qué hermoso el cuadro que se nos presenta aquí. Y la buena noticia es que esta visión de la iglesia no es un plan inventado por hombres, por Mark Dever o 9 Marks o Southern Seminary. Es el plan de Dios. Está en la Biblia. Está en este versículo en 1 de Juan. Está por todas partes, tanto el Antiguo como Nuevo Testamento.
Desafortunadamente, no todos los que asisten a una iglesia tienen la misma experiencia que yo tuve. En Estados Unidos comúnmente se olvida la centralidad que tiene la iglesia en la vida cristiana. Algunas de las razones que da la gente son: yo estoy demasiado ocupado, o yo no he podido encontrar una buena iglesia en donde vivo, o la verdad es que hay mejores formas de crecer y servir a otros. Y honestamente, por mis propias experiencias, yo entiendo bien estas razones. Pero la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, nos pinta un cuadro diferente. Así que déjenme darle 2 imágenes bíblicas de esta visión de la Biblia, para mostrar que esta visión viene de la palabra de Dios y no de mis palabras. Imagen 1. La primera imagen, la vista panorámica. Si nos fijamos en las Escrituras a través de los lentes de la teología bíblica y la historia de la redención, veremos esta visión pintada con claridad, desde el Génesis hasta el fin en Apocalipsis. Así que permíteme destacar brevemente 6 episodios particulares. Primero, la creación. Ahí en Génesis 1 y 2, Dios creó el mundo y la humanidad para mostrar la gloria de quien Él es. Segundo, la caída. Génesis 3. Adán y Eva, que se suponían que mostraran el carácter de Dios, no lo hicieron. 3. Tampoco lo hizo el pueblo de Israel. Esto es el resto del Antiguo Testamento. 4. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo. En Cristo, Dios vino a mostrar a Dios. Y en Cristo, Dios vino a salvar. Eso es el mensaje de los evangelios. 5. La iglesia. Ahora, la iglesia está llamada a reflejar a Dios. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Y finalmente, la gloria. La gloria. Nosotros, la iglesia, debemos mostrar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo, testificando en palabra y acción de su gran sabiduría y la obra de la salvación. Eso es el mensaje de toda la Biblia. Vemos esta conexión de la gloria de Dios y la iglesia claramente en la próxima imagen, la vista de cerca, ahí en Efesios 3:10. En la carta de Pablo a los Efesios vemos un retrato de la nueva sociedad de Dios, la iglesia. Los miembros de la iglesia viven juntos y cumplen los propósitos de Dios. Dios sigue convirtiendo a los incrédulos, los creyentes son edificados y Dios es glorificado a través de la comunión y vida en conjunto de esta nueva sociedad que Él mismo ha creado por medio del Evangelio de Jesucristo. Permítanme destacar un versículo, el versículo 10, y voy a comenzar leyendo en el versículo 8. Efesios 3, versículo 8. Leamos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Aquí estamos. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la iglesia. Esta frase es asombrosa. Esto es lo último que uno esperaría escuchar. Quizás por medio de la creación, como las playas de México o del Caribe, algo así va a mostrar la sabiduría de Dios. Pero por medio de la iglesia, gente caída y pecadora dará a conocer su sabiduría. Este versículo, Efesios 3:10, es la cúspide de la carta, la pieza central. La iglesia da a conocer la sabiduría de Dios al mundo. Y vemos el propósito de todo esto claramente en versículos 20 y 21 del mismo capítulo 3. Para dar gloria a Dios, el Padre, y a Cristo por todas las generaciones. Leamos juntos, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven ustedes el significado de eso? ¿Qué es la iglesia? Se trata de una embajada de los cielos, la morada de Dios. Así que esto significa que nosotros, la iglesia del Rey Jesús, somos una embajada para el mismo de Dios. Somos una embajada para el reino de Dios. Somos embajadores que representan al Rey Jesús. Yo me encanta trabajar en Washington, D.C. La mayoría de los países del mundo tiene una embajada o un consulado allí. Grandiosa historia, arquitectura. Es una ciudad bien hermosa, pero es una ciudad temporal. Todo en ella se centra en el reino del hombre. Yo vivo cerca del Capitolio y yo camino al trabajo. Y todos los días en mi caminata yo veo el Capitolio y yo veo la Suprema Corte y la biblioteca del Congreso. Es bien bonito y estoy agradecido de estar ahí. Y aunque creo que la política es muy importante para los cristianos, yo estoy muy agradecido de que tengo el privilegio de entrar en la única embajada en la ciudad, o sea, la iglesia, cuyo reino no caerá, cuyo rey no está empañado por la corrupción, cuya economía no va a flaquear y cuya tesorería no fallará. Amigos, todos servimos a este rey. Así que nuestra fe no es en última instancia, no es acerca de nosotros, digamos, nuestra mejor vida individual ahora. Es acerca de nosotros juntos para ser una demostración de su gloria. Amigos, esta visión de la iglesia es la visión de Dios. Es su plan para nuestro bien y para su gloria. Eso es lo que vemos ahí en ese versículo en capítulo 3 de Efesios. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Discípulos que andan como es digno de Dios y de su gloria. Y eso es lo que vemos en Efesios 4 y 5. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa para ti el pastor
el líder de la iglesia o el miembro comprometido con la iglesia local. ¿Qué significa esta visión bíblica de la iglesia? Bueno, en el tiempo que nos queda, vamos a examinar 5 lecciones breves que deberían ser útiles para dar forma a tu ministerio y a tu iglesia local. Aquí estamos. Lección 1. Dios quiere usar la vida de la iglesia local en conjunto para llevar a cabo los propósitos de la creación, desplegar su imagen sabia, santa y amable para que todo el mundo vea. Así que como pastores y líderes debemos tener esta misma visión para nuestras iglesias. Tenemos que enseñar y mostrar esta visión bíblica en nuestra predicación, enseñanza, oración y liderazgo. Tiene que afectar todas partes de nuestra vida y las vidas en nuestras iglesias. Cómo vivimos, dónde vivimos, cómo gastamos nuestro plato, nuestro dinero y pasar nuestro tiempo, cómo escogimos nuestras vocaciones. Hay implicaciones de esta visión para todas partes de nuestras vidas. Lección segunda. Una imagen impía de la iglesia es perjudicial para la evangelización y las misiones. Pero una imagen santa de la iglesia es de beneficio para la evangelización y las misiones. En términos prácticos, esto significa que si en el coro de tu iglesia hay un adúltero y la gente lo sabe y nadie está haciendo nada al respecto, de nada te sirve continuar con tus programas de evangelización o de evangelismo. Tu iglesia puede ser uno de las armas más poderosos o destructivos para el evangelismo y el discipulado. 3. Sobre todas las cosas, tu trabajo como líder es que el centro de la vida de tu iglesia sea la palabra de Dios. A esto has sido llamado. Tú eres un cartero que entrega el correo que viene de Dios. Tu misión no es escribir las cartas, sino simplemente entregarlas. La iglesia no se sostiene gracias a ti o a programas o a ideas brillantes. A fin de cuentas, tampoco se sostiene gracias a tus actos de bondad y amor, aunque esas cosas ciertamente den credibilidad a tu predicación. El pueblo de Dios está formado por aquellos que se reúnen en torno a la palabra de Dios para oír y luego para seguir y actuar. Y por lo tanto, tu trabajo semana a semana es preparar sermones excelentes, llenos de las riquezas de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y si tu ministerio es la música, entonces guía al pueblo a cantar la palabra de Dios. Si eres pastor administrativo, deja que los valores bíblicos y no solo los valores de negocios enseñen a tu iglesia cómo debe dar y cómo debe gastar. 4. Éxito es igual a fidelidad a Dios y su palabra. En 9 Marks, nosotros pensamos que nuestras iglesias deben contar con una mejor definición del éxito. En primer lugar, el éxito no es una cierta cantidad de conversiones o bautismos, no es un edificio bonito, no es ser popular, relevante ni innovador, no es tener un trabajo seguro. No, la iglesia exitosa y los líderes
Exitosos son los que se mantienen fieles a Dios y a su palabra. El pragmatismo ha dañado la iglesia mucho. Así que como iglesia no aspiren a ser relevantes dando por sentado la fidelidad. Al contrario, aspiren a ser fieles y asumen que eso es lo más relevante que se puede ser en un mundo perdido en tinieblas. Finalmente, simplificar y solidificar. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo llegamos desde donde estamos hasta donde queremos estar? Con esta visión bíblica de la iglesia que hemos visto, comienza por simplificar. Predica la palabra y ama a tu iglesia. Por un momento, si es una tentación, quita tu atención de los programas y eventos. No te quedes pegado en encontrar el estilo musical correcto o en cultivar la cultura correcta. Pregúntate, ¿qué puedes hacer para que toda la vida de la iglesia esté centrada en la palabra? Entre otras cosas, esta es una defensa de una iglesia sencilla. Una iglesia no entorpecida por una gran cantidad de eventos y programas. Pero sí es una iglesia deliberada que exige una visión clara, bíblica y exige mucho trabajo. Luego de simplificar, hay que solidificar. Enfoca más parte de tu tiempo, energía y recursos en hacer que la enseñanza sea sólida. Para eso, por supuesto, amigos, se necesita confiar en Dios y en lo que Él ha dicho y en que solo su palabra es verdaderamente eficaz. Pero Dios es fiel y Él ha prometido que su palabra no volverá vacía. Así que oramos en eso. Padre nuestro, te damos gracias por llamarnos a ser tus hijos, por salvarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, y por edificar tu iglesia por medio de nosotros. Danos sabiduría y gracia para edificar iglesias sanas, que hagan visible el Evangelio, que reflejen tu amor, pureza y unidad en este mundo. Oramos todas esas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.